Un saludo cordial a todos los amigos que siguen este canal de YouTube. En esta ocasión voy a exponer un tema interesante, muy vigente en estos días, que trata sobre la izquierda o la derecha, en cuanto al pensamiento político, en cuanto a la posición política que tienen muchas personas, los líderes políticos como las personas de la ciudadanía, del pueblo. Bueno, ¿de dónde surge esta palabra izquierda o derecha? Surge en el siglo XVIII, allá por 1788, en Francia, cuando es derrocado el rey Luis XVI y posteriormente en 1789 asesinado en la guillotina, así como su esposa, que también fue asesinada en la guillotina, la esposa de Luis XVI, que era la archiduquesa María Antonieta de Austria. ¿Y de dónde surge esta palabra izquierda y derecha? En el siglo XVIII de Francia, que estamos hablando, a finales del siglo XVIII, el conocimiento universal le denomina a esas últimas décadas de 1700 como la era de la Ilustración, la era de los intelectuales franceses, tanto del clero, como sabemos tradicionalmente, los sacerdotes, las religiones cultivaban y muy bien la ciencia, pero también algunos aristócratas, pero también otra gente del pueblo que empezó a analizar, a estudiar la realidad de Francia, la realidad de Europa. Personajes como Voltaire, Montesquieu, Nozó, y también uno de los personajes que va a gravitar muchísimo en esta Revolución Francesa, que es Maximiliano Robespierre. Bueno, entre 1776 y 1790, Francia, que ya era un país de un buen desarrollo en Europa, también tenía sus colonias en lo que ahora es Canadá, pero además querían tomarse parte de las colonias que para entonces estaban en posición de los ingleses en lo que ahora es el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. Esas campañas de guerra entre franceses e ingleses por la disputa de los territorios de los Estados Unidos de Norteamérica, que duraron entre 1776 y 1790, prácticamente le costó a Francia su quiebra económica y su descalabro político. En cuanto a la quiebra económica, el descalabro económico, porque además de esas campañas que fueron muy costosas, en 1788 se presentó un invierno pavoroso en que se perdió prácticamente toda la producción de trigo. Y literalmente la gente francesa, la gente de Francia, padecía hambre, padecía miseria. Asimismo, desde el punto de vista político, pese a que Luis XVI tuvo un ministro de Economía que pudo sortear la crisis económica a través de un buen manejo de la agricultura, de la distribución del pan. A la renuncia de este ministro de Economía, se rebela la gente y en 1700
89 es apresado el rey Luis XVI, lo mismo que su esposa, María Antonieta. Son hechos presos, ¿no es cierto? En ese mismo año hay la famosa toma de la Bastilla, cuando ya se levanta todo el pueblo y resuelven reunirse en una asamblea del pueblo que después se llamaría Asamblea Constituyente, en la que el pueblo quería darse su propia constitución, una vez derrocado y asesinado ya el rey Luis XVI. Así pues, se establece la Asamblea del Pueblo y en ese salón, que al azar era un salón donde se hacía algún tipo de deporte allá en París, había la mesa directiva y la asamblea. Quienes se ubicaron a la izquierda de la mesa directiva eran los que se denominaron los jacobinos, y a la derecha de la mesa directiva se sentaron los girondinos. Los jacobinos adoptaron el nombre de Jacob del Antiguo Testamento y los girondinos adoptaron el nombre de su pueblito de origen, que era Girón. Bueno, allí surge la idea izquierda y derecha. ¿Quiénes sentaban a la izquierda? Dos grupos de franceses. Los primeros, todos los liberales seguidores de Jean-Luc, seguidores de Adam Smith, seguidores de John Stuart Mill. Recuerden que Jean-Luc es el padre del liberalismo, es quien proclama la libertad individual del hombre, proclama la necesidad de fundar las repúblicas con un poder judicial, con un poder ejecutivo y un poder legislativo. Él estuvo vigente hasta 1744. Esas ideas ya venían desde aquel año. Adam Smith es muy conocido por todos nosotros porque él escribió la famosa obra La investigación sobre la riqueza y naturaleza de la riqueza de las naciones. Obra magistral que diríamos es como el arranque de la economía. Se dice que Adam Smith fue el primer economista, pese a ser primero un filósofo. Obra esta que les he mencionado, que sale a la luz en 1776 y que proclama la libertad económica en el mercado. Es quien prácticamente define, describe y explica cómo el mercado es el lugar de encuentro entre compradores y vendedores, y cómo espontáneamente se dan las transacciones y cómo espontáneamente se van formando los precios, las cantidades ofertadas, las cantidades demandadas, etc. Después, entre 1870 y 1873, salen a la luz pública las ideas de John Stuart Mill, hombre que decía, entre otras ideas, la libertad de la persona termina donde comienza la libertad o los derechos de las otras personas. Es decir, se puede asegurar la libertad individual siempre y cuando mi libertad no entorpezca, no dañe la libertad de otras personas. Hoy en día se suele definir al liberalismo como el derecho que tienen todas las personas para realizar sus proyectos de vida en el marco de la libertad a la vida, la libertad de los mercados, la libertad de información, la libertad hacia la movilidad de las personas, pero sobre todo
fundamentados en la propiedad privada de los medios de producción. Entonces, todas estas ideas liberales a partir de John Locke fueron abrazadas por un conjunto de franceses que se sentaron a la izquierda en el lugar de los jacobinos. Pero junto a ellos también estaban un grupo de franceses que al mando de Maximiliano Robespierre decían, igual que los liberales, ¿no es cierto? Ya no queremos depender de una corona, no queremos depender del rey, queremos darnos nuestra propia república. Pero quienes estaban al mando de Maximiliano Robespierre decían, no, nosotros no solo que no queremos el rey, queremos ser todos iguales. Y vamos a ser iguales por las buenas o por las malas, en definitiva. Y claro, está comprobado en el mundo que para asegurar la igualdad se necesita la fuerza, el totalitarismo y el terror. Y a Maximiliano Robespierre, lanzado a mayores en esa asamblea del pueblo, ¿no es cierto?, llega a obtener tal liderazgo que inclusive resuelve que para asegurar la igualdad e imponer sus ideas, tiene que hacerlo a través de la fuerza. Y con un señor Guillot inventa la guillotina. Y es la guillotina la que se encarga de desaparecer alrededor, se dice, de 3.000 a 4.000 franceses en ese entonces. Es decir, todas las personas que no pensaban como el señor Robespierre morían en la guillotina. En el lado derecho, como había dicho, se sentaban los girondinos. Y eran las personas que planteaban una especie de defensa del rey, de Luis XVI. Decían, a ver, ya, no nos va a someter el rey, no nos va a imponer impuestos, ahora va a haber comida, la agricultura va a funcionar de tal o cual manera, pero necesitamos mantener el rey porque somos un país que no puede gobernarse por sí solo. Mientras el uno decía la fuerza, o con la fuerza y el terror, el miedo de la guillotina, y el otro te decía, no, necesitamos de ley un rey. En definitiva, a la izquierda estaban los que estaban en contra de la corona, en contra del absolutismo, liberales y totalitarios o comunitarios al mando de Robespierre. Y a la derecha estaban los girondinos que en última instancia defendían al rey. Pero ya en 1789-1790, una vez que el pueblo de Francia se toma la Bastilla, se declara ya libre, ¿no es cierto?, se genera tal caos que entre 1790 y 1804 prácticamente reinó el caos en Francia mientras se trataban de dar su constitución, sus principios, ¿no es cierto? Pero en 1804 surge Napoleón Bonaparte y se corona emperador de Francia. Hasta aquí esta primera parte en la que se ha tratado de explicarles a ustedes de dónde surgen las personas de izquierda y las personas de la derecha. A la izquierda de la mesa principal de la asamblea, los jacobinos, donde estaban liberales y comunitaristas o totalitaristas al mando de Robespierre. Y en el lado derecho, los girondinos que defendían al rey. Pero asesinado al rey, asesinada la reina, y bajo el caos que después reinó hasta que Napoleón, tratando de poner orden, asume el poder, se declara emperador en 1804. Como ustedes podrán intuir, ya a partir de esa asamblea en 1789-1790, los liberales, que eran quienes empujaban la idea de la libertad individual, de la propiedad privada de los medios de producción,
que antes que el colectivismo debe haber el individualismo, una realización del hombre, la libertad para que todos los hombres busquen su proyecto de vida, respetando a los demás. En definitiva, los liberales fueron literalmente expulsados del grupo de los jacobinos. Y después, con el advenimiento ya de Napoleón, prácticamente esto desaparece. Bueno, el tema es que ya en el nuevo siglo, en el siglo XIX y después en el siglo XX, van apareciendo con claridad esta izquierda y esta derecha. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, en los enfrentamientos que tuvo Europa, ya se pudo ir definiendo a título de la izquierda grupos políticos fascistas, militares. Es así como luego del conflicto que dio origen a la Primera Guerra Mundial, donde prácticamente se enfrentó Alemania y un grupo de países aliados con la Unión Soviética, con el resto de países de Europa y inclusive Estados Unidos, que entró como el gran proveedor de armamento, ¿no es cierto?, y asistencia a la guerra. Se van definiendo los grupos de derecha, donde se decía, ¿de derecha quiénes son? Son todos los empresarios, son todos los hombres de negocios, son todos los emprendedores, en tanto que en la izquierda se iban ubicando quienes en la Revolución Francesa, liderados por Robespierre, defendían el colectivismo, defendían las ideas de un solo Estado, ¿no es cierto?, que tenía que someter al pueblo, aunque sea por la fuerza. Ok. Hoy en día, como ustedes podrán comprender, hay prácticamente dos corrientes aparentemente. La izquierda identificada por el Partido Socialista y antes el comunismo. Y la derecha, lo que se ha venido denominando el neoliberalismo. Veamos de dónde sale esta fantasiosa, mentirosa palabra de neoliberalismo para ubicar o a los conservadores, o a los liberales, o a quienes piensan distinto a los socialistas y a los comunistas. Para eso, y para quienes utilizan por todo el neoliberalismo salvaje, el neoliberalismo empobrecedor, el neoliberalismo chileno, etcétera, etcétera, pura paja, pura mentira. Sí apareció la palabra neoliberalismo. ¿Y quieren que les diga cuándo apareció la palabra neoliberalismo? En París, en 1938, cuando Hitler y Mussolini ya habían tomado tanto poder y Hitler se aprestaba a tomarse prácticamente toda Europa. Recuerden, Hitler era fascista, Mussolini era fascista. Mussolini decía, todo con el Estado, nada sin el Estado. Y para quienes puedan dudar, recuerden, ¿cuál era pues el partido de Adolf Hitler? Era nada más y nada menos que el nacionalsocialismo, que eliminó prácticamente la propiedad privada y era el Estado el dueño y absoluto de todos los países, el que movía la guerra, el que movía la economía, etcétera, etcétera. Muy bien. En 1938, preocupados por el ascenso, el desarrollo del nazismo, por el desarrollo del fascismo, ¿no es cierto?, se reúnen por iniciativa de un famoso periodista, Lippmann. Se reúnen en París un grupo de economistas, entre ellos, sí, los liberales, los que le dieron sustento económico a las ideas filosóficas y políticas de los antiguos liberales que ya mencioné, John Locke, Adam Smith, John Stuart Mill. ¿Quiénes eran? Los que realmente representan
la ideología liberal. Ludwig von Mises, Friedrich Hayek y otros economistas denominados de la escuela austriaca. Pero por otro lado, estuvo también invitado un señor que se llamaba Alexander Rustov, alemán, ex socialista. Recuerden ese nombre, Alexander Rustov, alemán, economista y ex socialista. Y él decía, si por un lado está el nacionalsocialismo, está Mussolini, está el fascismo, y ya la Unión Soviética estaba en pleno proceso con Stalin, ¿no es cierto? Una vez que ya murió en 1924 Lenin, asciende al poder Stalin, era un gobierno comunista, y dice, entre el fascismo de Hitler, el fascismo de Mussolini y el comunismo de Stalin, frente a las ideas liberales de los pensadores a los que hice relación, más el pensamiento de los padres de la patria de Estados Unidos, Jefferson, por ejemplo, ¿no es cierto?, que en 1775 hicieron la Declaración de Independencia Liberal de los Estados Unidos. Dijeron, entre la iniciativa privada, entre el liberalismo y el fascismo y el comunismo, debe haber una tercera vía. Y este señor, Alexander Rustov, con otros economistas, proponen la creación del neoliberalismo con una posición intermedia entre el liberalismo, el libre mercado y el nacionalsocialismo, el fascismo y el comunismo. Porque se decía que el sistema capitalista es injusto, pero que el sistema socialista, el sistema capitalista era totalitario, había eliminado la libertad de las personas, había sido causante de tantos muertos. Solamente entre la Unión Soviética y la revolución de Mao Zedong, les quiero recordar que hubo alrededor de 150 millones de muertos. Entonces, para encontrar un punto intermedio, lo que denominan esa especie de alcahuetería denominada tercera vía, es lo que propone este señor Rustov. Y a esos que aceptaron esa idea de una tercera vía se les denominó o se autodenominaron neoliberales. Pero aquí quiero explicar. Mises, Hayek, Rothbard, un economista americano, ¿no es cierto? Y otros economistas, como después en el grupo de Montpellier se uniría a Milton Friedman, nunca renunciaron a sus principios liberales, que será motivo inclusive de otro video. Entonces, los denominados neoliberales viene a ser la socialdemocracia. Esa tendencia política que no es ni chicha ni limonada. Todos esos partidos socialdemócratas, esos son los propiamente neoliberales. Pero claro, la gente de izquierda, utilizando un adjetivo peyorativo, hoy utiliza la palabra neoliberalismo para todo. Y hay tal ignorancia, y eso que se creen intelectuales, la gente de izquierda, que investiga, ahora les llaman neoliberalismo a todo. Verá, neoliberalismo se le dice, por ejemplo, a toda la revolución económica que luego de la caída de Salvador Allende en el año 1973, que a raíz de la caída de Allende y con Pinochet y después con los gobiernos democráticos se reconstituye la economía chilena, con la influencia de los famosos Chicago Boys chilenos que estudiaron en la Universidad de Chicago y que fueron alumnos de Milton Friedman. Neoliberales. Ahí creen que ha nacido el neoliberalismo. Otros hablan de que el neoliberalismo
surgió en el famoso Consenso de Washington. Consenso de Washington de 1989-1990. Y otros que están más perdidos todavía hablan de que el neoliberalismo nació por las gestiones maravillosas de dos presidentes. El presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, que accede al poder en 1980, y de la primera ministra Margaret Thatcher, que ganando las elecciones en 1979 asciende también al poder en 1979 y hasta el año 1990. Entonces, hay una confusión terrible. Todo es neoliberalismo. Y le han utilizado de tal manera la palabra neoliberalismo para ubicar a la gente de derecha, con una ignorancia total y absoluta, con unos adjetivos peyorativos, con un miedo que quieren generar con la palabra neoliberalismo, a tal punto que ahora los abuelos les dicen a los nietos: si no te portas bien, vamos a llamar a los neoliberales. Entonces es hora de aclararnos un poquito. Bueno, ya les he explicado lo que ocurrió en este encuentro Lippmann con este señor Alexander Rostov, que es el fundador del movimiento neoliberal y que da paso a las socialdemocracias, a esa cosa que yo les llaman tercera vía y que yo les llamo ni chicha ni limonada, que además han sido los que han abierto la tranquera para que se tome en Europa el socialismo y el comunismo. Recuerden que hasta 1989, en que se cae el muro de Berlín, en que fracasa ya el comunismo de la Unión Soviética, año en el que además Deng Xiaoping, el primer ministro de China, si bien mantenía el comunismo para el partido y la organización política, ya China estaba en el camino del mercado, en el camino del capitalismo. Les recuerdo la famosa frase de Deng Xiaoping, con la que se sabe que le hacía dar colerín a Mao Zedong. Él decía: no importa de qué color sea el gato con tal de que case ratones. Esto para significar que no importa el tipo de organización que se podía dar la sociedad china, con tal de que exista riqueza, con tal de que exista prosperidad. Pero de eso nos vamos a ocupar otro momento. Entonces, fíjense ustedes, en 1938, en la reunión denominada el encuentro Lippmann, es que nace la palabra neoliberalismo. Ahora bien, en la ascenso al poder de Reagan y de Margaret Thatcher, empiezan a aplicar medidas económicas racionales frente a el desastre que vivía los Estados Unidos en 1979 y el desastre que vivía Gran Bretaña e Inglaterra, ¿no es cierto? Y claro, siguieron algunos programas económicos similares a lo que fue el Consenso de Washington. Les recuerdo, el Consenso de Washington, ¿no es cierto?, si bien se puso en vigencia en 1990, pero en 1979 Margaret Thatcher, en 1980 Ronald Reagan, ¿sí?, hacen lo racional pues en las economías. A ver, mientras en Inglaterra, a raíz de la toma del socialismo, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, en 1945, irrumpen en el poder los del Partido Laborista, pese a que el mejor candidato que tenía Inglaterra por el Partido Conservador era Winston Churchill, y perdió las elecciones y le ganó el laborista. Bueno, a partir de 1945 y hasta 1980,
que ya está gobernando Margaret Thatcher, se nacionalizaron todas las industrias, se nacionalizó el transporte, los teléfonos, las minas de carbón, las telecomunicaciones. Vean, estaba todo nacionalizado, hasta las funerarias, quienes proveían los ataúdes. Todo producía y estaba a cargo del Estado. Entonces, como ustedes podrán adivinar, Inglaterra, que casi siempre, si no fue la primera, era la segunda potencia mundial, creo que estaba ya en la posición 11ª o 14ª o 15ª. Es decir, estaba quebrado prácticamente Inglaterra. Y Margaret Thatcher, la denominada Dama de Hierro, comienza a hacer lo que la receta económica racional para generar riqueza, para generar prosperidad, tiene que poner en práctica. 1. A desmontar el gasto público. Un gasto público que absorbía la mayor cantidad de recursos para inflar un Estado encargado de proveer todo y proveer mal. A reducir, por lo tanto, el gasto público, a reducir los impuestos, porque para inflar el Estado, para estatizar todo, obviamente tenían que echar mano de los impuestos. Impuestos a todo. Inglaterra llegó a tener una carga tributaria de alrededor del 70% del Producto Interno Bruto. Solo para que tengan una idea. Ya no recogían la basura, todo estaba a cargo de los sindicatos. No recogían la basura de Gran Bretaña, de Inglaterra. Los transportes no funcionaban, los trenes no funcionaban, todo era un caos. Entonces, ya se podrán imaginar la oposición que tuvo de los sindicatos y del Partido Socialista y de los laboristas. Pero ahí estuvo la Dama de Hierro. Ahora un ajuste, después de vivir tantos años estatizados, todas las empresas, con un Estado y con un gobierno inflado, ¿no es cierto? Con un Estado inflado. Fue traumático, fue duro. Imagínense cuántas personas se fueron fueron despedidas de las empresas públicas. Cuántas industrias quebraron. Bueno, pero al cabo de exactamente 3, 4 años, Inglaterra se levantó como el ave fénix y enseguida recuperó los niveles económicos de progreso, de desarrollo y de distribución inclusive de la riqueza. Claro, la fórmula al principio era reducción del gasto, privatizaciones, baja de impuestos para que la iniciativa privada pueda seguirse desarrollando y para que inclusive haya más recaudaciones. Porque algo que no se entiende, si se bajan los impuestos, en muchas ocasiones hay mayores recaudaciones. Es algo que los socialistas de la izquierda no entienden. Bueno, como esta corriente de pensamiento ya se estaba instalando en Europa, el presidente Reagan, luego de que su antecesor, demócrata, igual tenía infladísimo el gasto público, el Estado se estaba encargando de todo, es decir, los Estados Unidos de Norteamérica, que son los padres de la libertad, con Jimmy Carter prácticamente iban hacia un estatismo total. En Estados Unidos, imagínense una inflación del 10% anual. Ni menos toma el poder Ronald Reagan. El sindicato de pilotos y de operadores de las líneas aéreas de todos Estados Unidos se pararon. Y ahí se vio la calidad del estadista y del gran presidente con ideas liberales que paró al socialismo y al comunismo. Les dio 48 horas para que se reincorporen a sus trabajos. Algunos lo hicieron, otros no lo hicieron y salieron y perdieron sus trabajos. Y de igual manera, Ronald Reagan bajó los impuestos, mejoró las recaudaciones, mejoró la economía, mejoró la competitividad, bajó la inflación. La economía era boyante y además se dio el lujo de
pararle literalmente el carro a la Unión Soviética, que para entonces estaba mandando militarmente. Él propuso la creación del sistema de defensa denominado la Guerra de las Galaxias, es decir, la forma como desde el espacio con los satélites estaban en capacidad de detonar en el aire, antes de que caigan a Estados Unidos, todos los misiles nucleares que podía lanzar la Unión Soviética. La Unión Soviética intentó seguir un programa similar al de los Estados Unidos, y ya su crisis económica, que era prácticamente terminal, se agravó más. Asciende al poder más o menos de 1984-85 el presidente Gorbachov, y se da pues el encuentro que toda la humanidad esperaba, el encuentro entre Ronald Reagan y Gorbachov, y resuelven ir hacia el desmantelamiento del poder nuclear, tanto de los Estados Unidos como de la Unión Soviética. Gorbachov entiende que a China le va mucho mejor con un enfoque capitalista, aunque el Partido Comunista se mantenía intacto. Ve los cambios que se están dando en el mundo y resuelve en 1989 desintegrar a la Unión de Repúblicas Socialistas y fundar, ¿no es cierto?, la República de Rusia. Un tema traumático, ¿no es cierto?, que le costó inclusive ser el secretario general de la Unión Soviética. Entregó el poder, se cayó el muro de Berlín, y la Unión Soviética desde entonces también entra a un proceso hacia el mercado, a un proceso hacia la producción, a devolverles a la sociedad rusa, ¿no es cierto?, los medios de producción, etcétera, etcétera. Proceso que lo estamos observando hasta hoy en día. Eso es lo que ocurrió con Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Entonces, esta gente que habla por hablar, que habla con una ignorancia total, hablan de neoliberalismo, creen que el neoliberalismo nació con Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Equivocados, equivocados. Y claro, después hay otros más chifladitos que hablan que el neoliberalismo se originó en el Consenso de Washington. ¿Qué era el Consenso de Washington? Durante la década de los 80, a la cabeza México, Brasil, Argentina, tenían una crisis económica igual terminal por un sobreendeudamiento. Países como el Ecuador también estábamos con un sobreendeudamiento. Y con miras a ayudar a estos países, el economista John Williamson, auspiciado por el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de los Estados Unidos, se reúnen en Washington en 1989 y proponen para los países de América Latina una receta de ajustes económicos para poder salir de la crisis. Pero ustedes dirán, ¿de qué crisis? No solamente de la crisis de la deuda. Como siempre, pues nuestros países al sur de los Estados Unidos, México, Centroamérica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, con la novelería de la socialdemocracia, con esta novelería del socialismo, con economías quebradas, con estados inflados, con altos impuestos, con un gasto público elevado, con una burocracia repleta, con bajas exportaciones, pero sí muchas importaciones, con la alcahuetería de la sustitución de importaciones, con la tal protección comercial que voy a explicar. Bueno, sacan el Consenso de Washington, que tiene 10 puntos que les voy a recordar. Primero, déficit fiscal, ¿no es cierto? Manejo disciplinado de las finanzas públicas, bajar el déficit fiscal. Es decir, que como funciona en un hogar cualquiera, el padre de familia tiene que gastar lo que tiene, no lo que no tiene. Y si bien es cierto que a veces es bueno endeudarse, uno se endeuda, pero cuando tiene con qué pagar, pues. Si no tiene con qué pagar,
no puede endeudarse. Entonces, vean, el crimen, porque se dijo, bajen los gastos y racionalicen los impuestos. En algunos casos suban los impuestos. Ese es el primer punto del consenso de Washington. Segundo, el reordenamiento del gasto público. Es decir, no metan burocracia como ahora ocurre. ¿No es cierto? Burocracia. Y lo que se recomendaba es, el gasto tiene que dirigirse a la salud, a la educación, a la vivienda. Vean, pues el crimen porque se les decía que no metan a tanto parásito, a tanto vago en el gobierno. Eso es lo que se decía. El tercer punto era una reforma tributaria, pero una reforma tributaria que no necesariamente es un soneto, cobrar más a los más ricos para darles a los pobres. No. La reforma tributaria era, cobren a los que hay que cobrar, porque más que subir los impuestos, hay que mejorar la determinación tributaria, las recaudaciones. Y en algunos casos hay que bajar las recaudaciones para que el empresario, el emprendedor, en vez de pagar impuestos, esa plata invierta. El gran crimen del consenso de Washington de la reforma tributaria. La liberación de las tasas de interés. Claro, bancos centrales mañosos que ponían tasas artificiales, tasas que no se compadecían con la oferta y la demanda, con las señales del mercado. Y claro, entonces, hubiera sido bueno que pongan tasas de interés para abajo. ¿Qué va? Tasas de interés para arriba. Dizque para defender a los pobres, para dar crédito a los ricos, no a los pobres, porque el pobre no tenía chance de hacer créditos con esas tasas de interés. Es el crimen del consenso de Washington. Un tipo de cambio fijado por el mercado. Acá devaluaban nomás la moneda, ¿no es cierto?, como un mecanismo para manejar finanzas públicas, para utilizar la emisión monetaria, el impuesto del señoreaje, para reemplazar ya los ingresos que no podían cobrar más con los impuestos. Pero además tipos de cambio que tienen que estar a tono con el comercio que ejerce en cada país, con las exportaciones, con las importaciones, con los movimientos de capital, con la liquidez. Pero también se dijo que era un crimen la liberalización del comercio. ¿Qué era eso? Bajar esos aranceles, porque con la idea tonta del proteccionismo, es decir, para proteger las pocas industrias que hay aquí, porque Ecuador no es un país industrializado, entonces para proteger a los empresarios inútiles, a los empresarios que generan productos caros y malos, ¿no es cierto?, se tenía que gravar a los productos que vienen del exterior a mayores precios. Y dicen que es que defendían a los pobres. ¿Quiénes podían tener acceso a productos caros y malos? Los ricos. Los pobres no tienen derecho, como hasta ahora. ¿Cómo va a ser posible que aquí en el Ecuador un carro cueste 2, 3 veces de lo que cuesta en los Estados Unidos? Y así los equipos, los bienes de capital. Recién en los últimos 5 o 6 años se ha empezado a bajar los aranceles, pero ese cuento con esa alcahuetería de proteger a las industrias ineficientes, a todos esos empresarios que no pueden vivir en el mercado si no es protegidos por el Estado. Esa era la liberalización del comercio. Liberar la inversión extranjera. Ahora que acabamos de pasar estas bullas, estas revueltas, ¿se acuerdan cómo decía la gente? No a la inversión extranjera. No a la inversión extranjera. Estamos en contra de la inversión extranjera. Esta pobre gente no piensa. O si piensa, son cínicos. Yo pregunto, los países tienen que producir aquello en los que se especializan, aquello en los que son buenos para producir. Pero aquello en lo que otros países producen mejor y a menor precio, hay que comprar afuera y nosotros vender lo que somos buenos para vender. Eso es lo que se denomina la división internacional del trabajo, caso que los ecuatorianos somos buenos para todo. Porque vean, como se prohíbe la inversión extranjera, se prohíbe la división del trabajo. Entonces, a ver, por ejemplo, en la provincia de el Ecuador no debería importar de nadie. La provincia de Pichincha no debe comprar de ninguna provincia.
tiene que consumir lo que produce la provincia de Pichincha. Y dentro de la provincia de Pichincha, los hogares no tienen que comprar nada a otros. Es decir, la misma persona tiene que hacerse la ropa, la comida, los sombreros, los carros, todo eso. Están locos. La economía no funciona así. La economía funciona con la división internacional del trabajo. El que produce más y mejor, ese debe producir. Y si esa producción está en el exterior, en otro país, en otra provincia, en otra ciudad, pues hay que comprarla allá y vender, en cambio, en lo que nosotros nos especializamos. Pero ¿qué van a entender de eso? Pues el asunto es engañar a la gente para que compre cosas malas y caras. Bueno, lo otro, las privatizaciones. Cuando yo hablo de privatizaciones, me da gana de reírme con esa estupidez que se han inventado ahora, denominado lo políticamente correcto. Uy, callarás, no dirás privatizaciones. ¿Por qué? Porque no es políticamente correcto. Si lo políticamente correcto es la nacionalización de las empresas, hay que nacionalizar los recursos naturales, no hay que dejar de extraer el petróleo, no a la minería. Eso es lo políticamente correcto. ¿Qué hizo Ronald Reagan? ¿Qué hizo Margaret Thatcher? Y esos países resurgieron como el ave fénix. Es el crimen. No hay cómo hablar de privatizaciones. ¿O no se dan cuenta que cuando se hacen las cosas de forma privada, se produce más y mejor en una empresa privada? El vago, el empleado que no produce, se va. Y si una empresa privada quiere vender productos caros y de mala calidad, quiebra. Así de todo. En cambio, el sector público, el gobierno no quiebra nunca. Entonces se oponen a las privatizaciones. Uy, pero calle, no dirán nada. Las privatizaciones, políticamente no es correcto. La desregulación de los mercados. Es decir, abrirle al Ecuador al comercio exterior. Abrirse primero en América Latina con los países vecinos, etcétera, ¿no es cierto? Y el último punto del consenso de Washington, que era los derechos de propiedad, el respeto a la propiedad privada y que los inversionistas puedan tener sus patentes, ¿no es cierto?, su reconocimiento a toda la innovación, a todos los inventos que han hecho. No, pero eso en el pensamiento de cierta gente, de estos zurdos, es absurdo. Bueno, entonces, ese era el consenso de Washington. Entonces también dijeron, ahí surge el neoliberalismo. Por eso es el neoliberalismo hambriador, el neoliberalismo salvaje. Mentira, farsantes, mentirosos, no engañen a la gente. Y por último, vale señalar que el neoliberalismo dijeron que se ha instalado o ha nacido en la Universidad de Chicago con Milton Friedman, porque así como odian a los neoliberales, a Milton Friedman, que el pobrecito ya murió, ya, que en paz descanse. Oyen la palabra Milton Friedman, que era monetarista, que explicó hasta la saciedad que la inflación es un fenómeno monetario, cuando aumenta la liquidez, cuando aumenta la moneda en vez de aumentar la producción, hablando en términos sencillos, ¿no es cierto? Era el verdadero demonio. Y peor, mienten, porque dicen que él es que ha dirigido a Pinochet. Vean, en realidad Milton Friedman estuvo 45 minutos de paso en Chile y se entrevistó con Pinochet y le dijo a Pinochet, vea señor, usted lo que debe hacer es adoptar medidas de shock y no el gradualismo. ¿En base a qué? A las recetas que mis exalumnos chilenos que fueron a estudiar en la década de los 50 y de los 60 en la Universidad de Chicago, fueron los chilenos los que establecieron el famoso libro denominado El Ladrillo en 1973, luego de que cayera Allende. Ahora, ¿por qué cae Allende? Pobrecito, porque le votaron a izquierda. Porque le acabó la economía chilena, como lamentablemente va a ocurrir con este presidente Boric. ¿Por qué? Porque no se quiere entender que donde mete la mano el socialismo, el comunismo, generan la mayor pobreza, son fabricantes de miseria, donde meten la mano, destruyen a la economía, destruyen la libertad, destruyen todo.
Eso pasó. Entonces, que Milton Friedman es el que ha dirigido la dictadura con Pinochet, que es el creador de todas las tragedias de Chile. ¡Mentira! Quienes dirigieron la economía y le asesoraron a Pinochet, y después a los gobiernos democráticos, socialdemócratas, demócratas cristianos, todo eso, fueron los Chicago Boys, economistas chilenos que estudiaron en la Universidad de Chicago. Así que tampoco ese es el origen del neoliberalismo. Muy bien. Entonces les he explicado cómo a partir de la izquierda y la derecha, hoy, al menos en América Latina y en el Ecuador, hay solo dos opciones aparentemente, o tres, ya. Los de izquierda, los socialistas, los comunistas que se adueñaron, son los jacobinos. En la derecha, donde ya no hay los girondinos, estaríamos los liberales, la gente que creemos en el mercado, la gente que creamos en la libertad individual, en la libertad de las empresas, la gente que creemos en la libertad de expresión, la gente que creemos en el emprendimiento, la gente que creemos en los empresarios, la gente que no creemos en un Estado inflado. El Estado solamente debe funcionar para la seguridad interna, externa, para resolver los conflictos a través de las cortes de justicia, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y para ayudar a que los subsidios que maneje el Estado lleguen directamente a la salud y a la educación, no a través de una burocracia parásita que en vez de llegar con el dinero directamente a los padres de familia, a los enfermos, se gastan toda la plata igual que en los gobiernos seccionales, ¿no es cierto? Se gastan en esa burocracia parásita que nos chupan la sangre, que nos chupan los impuestos. Eso es la derecha, aparentemente, ¿no es cierto? Los liberales, los conservadores, que son gente respetable, que tiene un pensamiento económico que no quiere alterar sus ideas antiguas, sus ideas tradicionales religiosas, de la familia, de la economía, del desarrollo. Tienen todo el derecho del mundo. Y claro, en el lado izquierdo están los amigos socialistas, ahora ya con nuevo pelaje. Ahora ya son los socialistas del siglo XXI. Ya no son los comunistas soviéticos que llegaban al poder a través de las armas, a través de las revoluciones, a través de matar de hambre a tanta gente, etc. Ahora son socialistas del siglo XXI. Porque ya ni hablan del comunismo, es decir, de la dictadura del proletariado, de esa locura, de esa utopía, de la igualdad total y absoluta en la que caerán en chorros los manantiales de la riqueza. Por Dios, ya basta. Aquí lo que se trata es de multiplicar la riqueza, no multiplicar los pobres. Y claro, en el centro, ya en extinción, porque no son ni chicha ni limonada, esos partidos socialdemócratas en el Ecuador, en el pasado, Democracia Popular, Izquierda Democrática, ASNE y una serie más de partidos que, repito, no eran ni de izquierda ni de derecha, eran bien cómodos para llegar al poder nomás, no. Hasta ahora veo que hay algunos simpatizantes de esas doctrinas. En el mundo ya se están acabando, porque lo que ha ocurrido en Europa, en Estados Unidos, es la vigencia de las ideas liberales, del sistema capitalista, de respetar al mercado, de entender que los monopolios y otras distorsiones del mercado no es por la libre competencia. Va a haber ocasión en que algún rato les explique en qué consistió la crisis de los años 30, en qué consistieron las famosas burbujas financieras inmobiliarias, cómo esa es una alcahuetería de los bancos centrales y de los banqueros. Pero no es un problema del sistema capitalista ni del mercado. Así que espero que con esta explicación se haya entendido de dónde viene la izquierda, de dónde viene la derecha, quiénes son los liberales, por qué, y en buena hora que se les ubique en la derecha. Yo, por ejemplo, soy un liberal, me enorgullece ser de derecha. A mí no me da vergüenza decir que soy de derecha, más bien me preocupa que hay un sistema en el Ecuador, hay unos empresarios cobardes que no saben defender sus principios, no saben defender al mercado. Y se rinden y les tiembla frente a los socialistas. Así que si habemos gente de derecha, liberales,
Así como hay gente respetable, por cierto, de izquierda, con ideas equivocadas, etc., a los que tenemos que combatirles en una franca y honesta y honrada batalla cultural. Muchas gracias por escuchar.